Oremos en este momento, Señor, siendo tu Rey de nuestras vidas, entendiendo cuánto necesita nuestra alma de escuchar palabra tuya, de conocerte. Danos ahora, Señor, una mente receptiva, un corazón sensible a tu voz. Espíritu Santo, envía tu palabra. Con el poder tuyo, Señor, transforma nuestras vidas. Haz con ella y cumple tus propósitos, por lo cual la envías. Pedimos tu dirección en Jesucristo. Amén. Estamos conociendo al Dios que adoramos. Dijimos que hoy continuaríamos con la segunda parte sobre este estudio de Dios. En la primera parte del mensaje dejamos sentado varias conclusiones sobre Dios justo. Dijimos que la justicia divina es justa, recta, pura, íntegra, perfecta. Por lo tanto, dijimos que es mejor que nunca juzguemos a Dios de injusto, aunque no entendamos su proceder. Porque todo lo que Dios hace es de acuerdo a sus propias normas de santidad, justicia y amor. En la primera parte, donde veíamos la justicia divina en relación al hombre carnal, dijimos que a todo hombre pecador le espera un juicio por tener una conciencia que dicta hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, y por el hecho de quebrantar continuamente las leyes divinas. El tema de esta segunda parte trata sobre la manera como el hombre espiritual debe proyectarse hacia la justicia divina. Puede ser que haya confusión gozando de este nuevo pacto de gracia en que tenemos. Pero empecemos definiendo quiénes son estos hombres espirituales. Y cuando digo hombres, quiero decirle que también me refiero a las mujeres. No vaya a ser que me vayan a meter por ahí una demanda. Están hoy día, dicen que no se permiten los letreros que dicen hombres trabajando. Hay que poner trabajadores porque eso es racismo contra las mujeres. Cuando hablo de hombres, también incluyo a las mujeres. O sea, me refiero a la raza humana. ¿Quiénes son estos? Los hombres espirituales. Son aquellos que Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos los que les recibieron, los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios, según dice Juan 1, 12 al 13. Son los escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, Efesios 1, 4. Los sellados por el Espíritu Santo de la promesa, al oír la palabra de verdad, el evangelio de salvación, y creyeron en Cristo, Efesios 1:13. Me refiero a todos los que el Padre le dio a Jesucristo, Juan 17:9. Sus ovejas que oyen su voz y le siguen, Juan 10:27. Ese precioso linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, que menciona 1 de Pedro 2, 9 y 10. Son aquellos que sus nombres se encuentran inscritos en el libro de la vida, Apocalipsis 21, 27. Esos son los hombres espirituales. ¿Qué más pudiéramos decir de este grupo? Al entender el concepto de su gracia, podemos decir con mucho asombro y gratitud, somos nosotros. Con mucho asombro y gratitud. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no es vuestro, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Los hombres espirituales somos nosotros, los discípulos de Cristo. Hermanos, qué grato es sentir esta pertenencia, sentir que pertenecemos a Cristo. Como dice Romanos 8:16, que el Espíritu da testimonio a mi espíritu que soy un hijo de Dios. ¿Pertenece usted a este grupo? ¿Pertenece usted al grupo que ama a Cristo?
que ama su venida, que ama su reino. Bueno, si usted pertenece a este grupo, Dios nos tiene un mensaje para relacionarnos correctamente a la justicia divina. En primer lugar, como hombres naturales que somos, fíjense, hombres naturales que somos, no somos dioses, no somos ángeles, no somos animales, no somos una ameba con ropa o monos modernizados, tampoco somos extraterrestres, los cuales no existen. Como somos hombres naturales, tenemos la conciencia, esa conciencia que dicta hacer diferencia entre lo bueno y lo malo, y por tanto esa conciencia requiere el cumplimiento de la ley. Pero hermanos, nosotros tenemos algo más de mucho valor, de tanto valor que nos da una mayor responsabilidad. ¿Qué será eso? ¿Qué tenemos? ¿Será una linda mansión? ¿Un carro nuevo, chiquitico? ¿Un yate? ¿Mucha prosperidad por ser hijos del rey? ¿Tenemos eso? Bueno, nuestro rey, cuando estaba aquí en la tierra, no tuvo un lugar donde reclinar su cabeza, porque su reino no era de este mundo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Aparte de la conciencia para enfrentarnos a la justicia divina de una manera correcta, ¿sabes qué tenemos? Tenemos la expresión suprema del ideal cristiano, el cual es el carácter de Jesús mismo. El carácter de Jesús mismo. Jesús fue todo lo que Él enseñó a los hombres que deberían ser. Él vivió en armonía con su enseñanza. En Él tenemos el ideal completo de justicia. Él es el hombre perfecto, justo, santo, sin pecado. Y entonces usted dirá, bueno, Él sí puede serlo porque Él es Dios. Él es omnipotente, Él tiene el poder para ser perfecto, justo, santo, sin pecado. Estamos de acuerdo, Él tiene el poder. Pero hermano, Jesús encarnó. Él se hizo hombre para tomar una naturaleza 100% humana. Dice la Biblia, fue tentado en todo, pero sin pecado. ¿Para ser qué? Nuestro propiciador y también nuestro intercesor. Por tanto, lo que Él es, Dios lo requiere en sus seguidores. Por eso dice la palabra, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque la santidad cumple con la justicia rectora de Dios. Vayan conmigo a 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 16. 1 de Pedro 1, 14 y 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. No solamente tenemos la conciencia, tenemos a Cristo, el perfecto ejemplo, viviendo en nosotros para que seamos santos. Eso significa poder de Cristo en mí para vencer los tres enemigos del alma, la carne, el mundo y el diablo. Que Cristo viva en mí significa su poder para poder vencer a estos tres enemigos y poder vivir en santidad. Suena facilito, ¿verdad? Más bien ustedes dirán, ¿por qué mientras sigue hablando no coge un violín y comienza a dar violín? Suena facilito.
Suena fácil, pero no lo es. ¿Verdad? ¿Verdad que no es fácil vivir la vida en santidad? Debido a nuestras debilidades. No negamos que la verdadera lucha interna en el corazón y mente del creyente nos hace difícil esta vida en santidad. Pero ninguna lucha ninguna lucha, aunque no sea fácil, significa que no se pueda vencer. Aunque hemos nacido de nuevo, aún compartimos una naturaleza carnal hasta el día que seamos glorificados. Y Pablo habla de esta lucha que sostenemos todos los cristianos todos los días. Mire lo que dice Romanos 7, versículo 14. Romanos 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Se está familiarizando con la lectura? Ahora tienen que tener mucho cuidado porque hay cristianos que se apoyan en esto y han inclusive salido sectas de los bautistas que practican el amor libre. En otras palabras, Dios nos mandó a amarnos a todos. Ya ustedes se pueden imaginar. Porque lo que hago lo hace la carne, no lo hace el espíritu. Yo siempre digo, tengan mucho cuidado, ¿ok? Nunca me manden al espíritu y dejen la carne en la casa. Vengan completo, ¿ok? Pero lo que está hablando aquí es esa lucha interna que hay dentro de cada uno de nosotros. Dice el 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, es cierto que somos pecadores. Es cierto que, mira, en mí lo que hay, hermanos, en cada uno de nosotros, es un volcán. Tú lo ves adentro, ahí. Y nada más que la primera cosa es así para arriba, ¡puf! Y explota. Y cuando explota, lo que hace es increíble. Porque eso es lo que está ocurriendo en nuestro interior. ¿Okay? Dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Claro que Pablo dice, miserable de mí. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ahora noten el 25. O sea, si leyéramos hasta aquí, la vida del cristiano fuera un fracaso, una continua derrota de funestos resultados. Hermano, no tiene por qué ser así. Nosotros podemos vivir vida en victoria y vivir cada día en la plenitud del gozo de Dios. Y es más, si caigo, hay poder para levantarse, porque tenemos el poder que les hablé, el poder de Cristo en mí. Por eso él termina diciendo, a pesar de todo lo que he dicho, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué da gracias a Cristo? ¿Por qué? Porque en Cristo tenemos el poder para poder hacer el bien, para poder vivir vidas santas. Tenemos también al Espíritu Santo. Mire lo que dice Hebreos 10, versículo 10. Así que no solamente la conciencia al modelo de Cristo y viviendo en nosotros, sino al Espíritu Santo de Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ahora dice el 12.
Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. He ahí en adelante esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice el 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Quiere decir que el texto habla de la obra del Espíritu Santo en el creyente, poniendo las leyes de Dios en nuestros corazones y en nuestras mentes. Esa es la capacidad de tener pendiente las leyes divinas para no pecar contra Él. Es un constante recordatorio de lo que es Dios, que Dios es justo, es santo, recto e íntegro. Por tanto, el carácter de Dios es la correcta motivación para yo mantener la carne muerta. Debe de ser la correcta motivación. Mire lo que dice Romanos 6.1. Estoy llevándola a varios pasajes al respecto. Romanos 6.1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. ¿Qué responde el apóstol? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y dice del 11 al 14, fíjese. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hay algo que mantiene ese volcán ahí dormido. Ese potencial de mal que hay en nosotros, hay algo que lo mantiene ahí dormido. El poder de Cristo, ¿okay? Pero también el entendimiento de que Dios es justo y santo. Debe de ser la correcta motivación para yo hacer lo que dice Pablo aquí. No presentar mis cuerpos al pecado, sino para servir a Cristo. Fíjense, si nos apartamos del pecado por el simple hecho de cosechar consecuencias, lo cual es correcto, ¿okay? Usted sabe que todo camino de pecado, de vicio, todo eso termina mal. Puede presentar un deleite momentáneo, pero termina mal. Eso es cierto. ¿Okay? Ahora, la motivación para apartarme del pecado, aparte de cosechar consecuencias, debe de ser otra. Porque de lo contrario estamos pensando egoístamente. Estamos siendo antropocéntricos. Esto suena como una especie de mono saltando de rama en rama en el centro de un parque. ¿Qué quiere decir esta palabra antropocéntrico? Es centrado en uno mismo. Que Dios quiere que escalemos un grado superior como cristianos. Casi siempre cuando venimos a Cristo, venimos porque no queremos sufrir la condenación en el infierno. ¿Es cierto? Muchas veces venimos así, sin conocer a Dios, sino la motivación es, he vivido una vida de desastre y ahora en Cristo todo se me va a arreglar y ya no voy a tener que sufrir de la consecuencia del infierno. Y como ustedes pueden notar, es un pensamiento centrado en ¿quién?
en uno. Y eso está bien durante los primeros tiempos del cristianismo, pero hay que escalar. Mi correcta motivación para apartarme del pecado tiene que ser el carácter justo de Dios, para pasar de un antropocentrismo a un teocentrismo centrado en Dios. Me aparto porque tengo muy pendiente en mi mente y corazón que ese Dios a quien yo adoro es santo y justo y le ofenden mis pecados. Ya el centro no está en mí, sino el centro está en Dios. Y es lo que el Señor quiere, porque entonces tendré una mayor fuerza y motivación para consagrarme y decir, como dice Pablo, ya yo no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y hermano, ¿qué diferencia de cristianismo entonces se vive? Si mi motivación es Dios y no son las actividades seculares que pueda tener cierta congregación, mi adoración va a cambiar hacia el Señor. Todo esto quiere decir, hermanos, que los cristianos, ese grupo que les hablé al principio de hombres espirituales, tienen que enfrentarse también a la justicia divina. Y los cristianos tenemos características propias y nos damos a conocer. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Ahora, una persona que profesa fe en Cristo y no mantiene esta calidad de vida, sino más bien es mundana, y en esto quiero aclarar, yo no estoy asegurando salvación de nadie. ¿Okay? Yo estoy seguro de la mía. Yo no puedo asegurar aquí la salvación de nadie. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Pero cada cual sabe si el Espíritu Santo le da testimonio que es hijo de Dios. Nadie puede asegurar la salvación de nadie. Si hay cristianos viviendo mundanamente, entonces lo que están haciendo es afrentando la justicia divina, contristando al Espíritu Santo. Ahora, es donde yo quiero llevarles frente a la justicia de Dios. Siendo Dios justo y santo, ¿usted cree que lo va a dejar así? ¿Que viva sin ese temor de Dios? ¿Usted cree que lo va a dejar así? ¿Lo castigará Dios, sí o no? Siendo Él amor y gozando la gracia, ¿lo castigará Dios, sí o no? Yo lo dejo a su opinión, yo tengo la mía. Yo pienso que sí. Dios castiga la infidelidad. ¿Por qué? Por todo lo que hemos dicho de su justicia. Dios no puede ser burlado. Tenemos conciencia y aún más nosotros tenemos el poder de Cristo viviendo en nosotros. Así que aunque el tiempo ya está pasando, por favor hagan la tarea de meditar en este mensaje a la luz de Romanos 8 del 1 al 17. Lean por favor esto en sus casas. Recuerden el mensaje y lean en sus casas Romanos 8 del 1 al 17. La Biblia refleja casos de individuos, pueblos enteros, especialmente el pueblo de Israel, que sufrieron por no tener en cuenta la justicia de Dios. Pablo en 1 Corintios 10, especialmente el versículo 6, dice que estas cosas les sucedieron como ejemplo para nosotros. Así que qué equivocado el que piense que el Dios de amor al hijo que ama no lo castiga, cuando es precisamente el castigo lo que conduce a esa persona al arrepentimiento. Dice la palabra, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice que lo peor que le puede suceder a una persona es ser enfrentado a la revelación de Cristo y después de ser enfrentado a la revelación de Cristo, conocerle y apartarse. Pero muchísimo peor es que tenga un cristiano orando por él.
la vida se le vuelve un yogur y sin sabor a fruta, porque hoy día los yogures le echan sabor a fruta y saben de lo más rico. La vida se le vuelve un yogur, hermanos. Un yogur. En otras palabras, simplemente no le puede ir muy bien a aquel que después de haber conocido a Cristo se aparta de Él para seguir su propia agenda. Hermanos, Dios tiene su agenda. ¿Y sabe qué? Según el Salmo 1, el pueblo de Cristo se deleita en la agenda de Dios. Dios remunera la fidelidad del creyente. Salmo 101. Así que si no te agrada la agenda de Dios, tienes un grave problema para resolver. Porque seguro que Dios no la va a cambiar por la tuya. Aquellos que se apartan, ¿okay? Fíjense, de los que se apartan, lo sabrá que nunca regresarán. ¿Por qué? Porque no tuvieron a Cristo. No fueron de Él. Y los habrá que regresarán que tuvieron a Cristo, pero van a regresar bien adolorido, bien herido. Nosotros decimos con una entrada de palo. Van a regresar bien heridos por dos cosas. Dos cosas que cuando se combinan, fíjense, es una combinación cañona. Yo sé que esa es una palabra que muchos de ustedes conocen. ¿Okay? Cuando usted dice la cosa está cañón, que nosotros no lo usamos, pero hay países aquí que lo usan. Una combinación cañona, les voy a decir las dos. Contristar al Espíritu Santo por salirse de esa cobertura especial divina que tanto necesitamos. Y número 2, por darle lugar al diablo, ya que éste odia con toda la fuerza de su ser a los hijos de Dios. Y por permitir esto, si son hijos de Dios, regresarán, pero bien heridos. Bien heridos. Quiere decir que nosotros los cristianos tenemos mucho más razón para respetar la justicia divina. La conciencia, a Cristo viviendo en nosotros, al Espíritu Santo poniendo sus leyes en nuestro corazón. Y si usted deliberadamente así decide apartarse de Cristo, ignorar sus mandamientos y pensar que va a ser una mariposa en un jardín, lo siento mucho. Yo sí creo que Dios castiga a su pueblo y que el juicio de Dios es ahora aquí en la tierra. ¿Qué debemos entonces aprender de la justicia de Dios? Recuerda que dijimos que la justicia eran 3 distintas cosas: la justicia rectora, la retributiva y la remunerativa. Que la justicia rectora es la que se adhiere a la ley. O sea, hay una ley, hay que cumplirla. Punto. Usted no se lleva una luz roja y después le discute al policía que estaba azul. Usted se llevó la luz roja y usted tiene que pagar el ticket. Esa es la justicia rectora. Y Dios va a cumplir con esa justicia. ¿Okay? La cumple en la justicia retributiva. En otras palabras, al que peca. El pecado es una abierta rebelión a la voluntad de Dios. Y fíjense si no es cierto. Que Dios me dice así y yo digo no como yo digo. Entonces, como ustedes pueden ver, siempre que se viola un mandamiento es una directa rebelión a la voluntad de Dios. Es rebelarse directamente ante su voluntad. La criatura queriendo prevalecer contra el Creador. Pero hermano, al final, quien prevalece es la voluntad de Dios. ¿Okay? No podemos vivir relativamente. No podemos violar, ignorar los mandamientos divinos, vivir una vida desordenada, inmoral, sin respetar al prójimo,
actuar como si no tuviéramos que darle cuentas a nadie y pensar que nada nos va a pasar porque nadie nos ve. Esa es una tremenda equivocación. Los ojos de Jehová, dice la Biblia, son antorchas de fuego encendidas. Nada se escapa a su omnisciencia, porque Él es omnipresente. Dios no puede ser burlado, ni dará por inocente al culpable. Por eso dice Lucas 21:22 que se acercan días de retribución. Dios enviando sus juicios al hombre en la tierra. Días de retribución. La justicia de Dios condena el pecado. Es más, si Él no lo condena, entonces Él sería injusto. Y la seriedad de esto lo manifiesta la severidad del sacrificio de Cristo. Quiere decir, voy a decir un principio que usted tiene que tener bien claro, que a lo mejor dije cosas en el mensaje y usted se pueda olvidar, pero no se olvide de esto. Los que están en Cristo, o sea, los que lo han aceptado como su Señor y Salvador, ¿okay?, no van a ser castigados. ¿Por qué? Porque Cristo pagó. Por eso le damos loor y gloria a Él. Si no lo vamos a pagar porque ya la deuda está saldada. Imagínense que creyéramos en Cristo y que cuando lleguemos al cielo Dios todavía nos castigue por el pecado. Eso sería exigir un doble pago. Cristo ya pagó por nuestros pecados, pero los que están en Cristo no van a sufrir la justicia retributiva, porque el problema fue que Cristo la sufrió en nuestro lugar. ¿Entienden eso? Ahora, los que no están en Cristo, no tienen nada que ver con Él, no quieren saber del cristianismo, de Dios, no lo han aceptado como su Señor y Salvador. Los que no están en Cristo van a ser castigados por el pecado, porque de una forma u otra la justicia rectora de Dios va a ser satisfecha. ¿Okay? Ahora, que de los que profesan fe, pero no se acoplan a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, lo cual hay muchos. Dice 1 de Pedro 4:17, porque es tiempo que el juicio comience con la casa. La justicia retributiva le tiene un mensaje también al hombre espiritual. ¿Okay? Es cierto que tenemos una lucha entre carne y el espíritu, pero ahora te hago esta pregunta, hombre espiritual, ¿a quién alimentas más? Con lo que haces, ¿a quién alimentas más? Si alimentas al espíritu y vives en santidad, vas a tener paz, vas a evitar muchos dolores de cabeza. Pero si alimentas la carne y vives mundanamente, tendrás que enfrentar la justicia retributiva aquí en la tierra. Claramente leímos en Isaías 48:22, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Así que, hermanos, termino con esto. ¿Qué debe provocar la justicia divina en el cristiano? Primero, temor y reverencia. Dios no es cualquiera. Dios no puede ser burlado. Temor y reverencia. Segundo, infinita gratitud. Porque en vez de ajusticiarnos, lo que nos dio fue misericordia. El carácter justo y santo de Dios debe de ser el incentivo para vivir una vida santa. Debe de ser mi motivación para yo cumplir como mi deber cristiano. Porque al gozar de la gracia de Cristo, hermanos, de esa gracia salvadora que Él nos salvó sin merecerlo, todo lo que Cristo sufrió en la cruz por salvarme a mí, que soy un vil pecador. Cuando yo comprendo todo esto, el que no responda de esta manera, como yo les he dicho, en mi opinión,
yo pienso que es el ser más ingrato que camina sobre la faz de la tierra. El que no responda con temor y reverencia, con infinita gratitud y con incentivo a la santidad de vida. Así que hemos dejado varias cosas plasmadas en cuanto a la justicia divina. Todo hombre se va a enfrentar a ella. Todo hombre. ¿Okay? Está el hombre carnal que la va a tener que enfrentar él. El hombre espiritual que ya Cristo le enfrentó por nosotros. Pero para el hombre espiritual, hermanos, el mensaje de Dios es que hay que vivir en temor y reverencia y serle fiel. Y serle fiel. Porque ya dijimos, aunque Dios no tiene por qué remunerarnos, Él lo hace. Él remunera la fidelidad del creyente. Pero aquellos que le son infiel, aún después de conocer su gracia, le dije, acuérdense de la combinación, contristan al Espíritu Santo y le dan lugar al diablo. Es una combinación funesta. Funesta. Si no regresa, nunca fue su hijo. Y si regresa, va a venir apaleado. Entonces, lo mejor para nosotros es respetar a Dios, vivir en santidad, serle fiel, vivir en gratitud y obedecer y cumplir sus mandamientos. Señor les bendiga. Vamos a orar. Bendito Dios, hemos aprendido a través de estos dos mensajes que tú eres Dios justo, santo, puro, íntegro. Y que esto mismo, Señor, tú lo quieres de nosotros, nos los demandas. Yo sé que es una medida alta debido a nuestras luchas espirituales, pero tenemos el poder de Cristo. Entonces ayúdanos a alimentar más el hombre espiritual y a cada día matar a ese hombre viejo en sus pasiones y deseos. Que tu santidad y justicia sea mi incentivo y motivación para yo vivir una vida santa, apartada de pecado, apartada del mundo, fiel a ti, cumpliendo con mis deberes. Que esa sea la motivación, Señor, para el diario vivir. Haz esto posible, Dios. En el nombre de Cristo oramos. Amén.